En este video estaremos estudiando juntos el artículo de este fin de semana, 7 al 13 de noviembre de 2022. Sean bienvenidos, amigos, hermanos, una vez más aquí a su canal Comentemos en la Reunión. Muchas gracias por estar aquí hoy, por estudiar con nosotros y vamos a dar inicio. Tenemos el artículo número 37 titulado, a modo de afirmación, podemos confiar en nuestros hermanos. Bueno, no en todos. Y eso está en la Biblia. El texto temático dice, 1 Corintios 13, 4 y 7, el amor todo lo cree, todo lo espera. Bueno, el contexto muestra hay varias clases de amor. Aquí está hablando principalmente del amor que tenemos a Jehová. Está hablando de ese amor, no de un amor ciego hacia las personas. Eso sería andar de manera inocente e incauta por la vida si creyéramos todo lo que nos dice las personas. Y tenemos la nota que dice, es necesario que confiemos en nuestros hermanos, pero no siempre es fácil hacerlo porque a veces nos decepcionan. Este artículo analizará algunos principios bíblicos que podemos llevar a la práctica y ejemplos del pasado que podemos copiar. Esto nos ayudará a confiar más en nuestros hermanos o a recuperar la confianza si alguien nos falló. Y hermanos, hablando este tema con honestidad, con honradez, tenemos que decir que si yo he pasado por una experiencia de esta clase con, entre comillas, hermanos de la congregación, no siempre va a ser posible volver a recuperar una amistad con alguien así. Pero lo que sí es importante recuperar es la paz interior y liberarnos del rencor, del resentimiento, del dolor, y es un proceso. Este artículo nos va a ayudar a sanar esas heridas, si ese ha sido su caso, si ese ha sido nuestro caso, y a ver las cosas de una manera objetiva, de una manera basado en los principios bíblicos. Esto es muy importante. Queremos verlo de una manera realista, no de una manera ficticia, de una manera fantasiosa. Queremos verlo de una manera real, una manera práctica. Vamos entonces a dar inicio y vamos a aprender bastante a través de la Biblia en este artículo. Pero antes de continuar, queremos pedirles, por favor, ahorita, pongan su like. Y si al final del video no les gustó, quitan su like. No les estamos dando una orden que lo deben hacer de esa manera, pero si nos pueden apoyar dejando su like, eso nos va a ayudar bastante. Así que pedimos amablemente que nos dejen su like. Gracias. Ahora vamos a continuar. Tenemos el párrafo 1. ¿Por qué no nos extraña que en este mundo la gente no sepa en quién confiar? Bueno, porque el que confía en las personas le va mal. Una y otra vez las personas se sienten defraudados. Son historias que leemos en internet, en los periódicos, que se ven en todas partes, en la radio se escuchan. Personas que han sido víctimas de estafas de grandes empresarios, de empresas, de políticos y tristemente de personas religiosas. Porque normalmente uno confía en alguien que es religioso, porque se autodenominan representantes de Dios en este mundo. La mayoría de religiones tienen ese común denominador, se autodenominan representantes de Dios, y eso abre una puerta para que los miembros, los feligreses, confíen ciegamente en sus líderes religiosos. Eventualmente, cuando se destapa algún escándalo, ahora en Internet todo está tan accesible, las personas se sienten traicionadas. Es un abuso de confianza, una traición a su confianza. Y sienten que pasa lo mismo también, traiciones, abusos de confianza con la familia, con los amigos, con los vecinos. Es algo muy triste. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, somos seres humanos. La tendencia carnal de traicionar y de hacer mal a otros está en el ser humano. Pero particularmente en estos últimos días, 2 Timoteo 3, 1 al 4 y 2 Corintios 4, 4, menciona que estamos en los últimos días y que hay un Dios, pero no es Jehová, no es el Dios verdadero. Ahí en Corintios 4, 4, 2 Corintios, lo llama el Dios de este mundo, de este sistema, y está en minúscula. Ahí se está refiriendo al diablo. Él
mueve a las masas el espíritu del mundo para que las personas reflejen su personalidad, y esta es desleal, calumniadora y traicionera. Párrafo 2. ¿En quién podemos confiar por completo? Y me atrevería a decir ciegamente. Si ese es alguien, es en nuestro Padre Jehová, en nuestro Señor Jesucristo. En ellos podemos confiar ciegamente. Pero ahora bien, ¿qué dice la Biblia de confiar en las personas? La Biblia dice que es una maldición confiar en otro hombre. Y alguien dirá, ¿dónde dice eso la Biblia? Bueno, aquí el párrafo nos cita del capítulo 17 de Jeremías. Jeremías 17:5. Escuche esta palabra. Dice la Biblia, esto es lo que Jehová dice. Maldito el hombre que confía en simples humanos. ¿Notó? Y no lo dice un hombre, sino lo está diciendo el Creador, que no hay que confiar en otros seres humanos. Ahora bien, la Biblia sí dice que confiemos en Jehová con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y Él va a bendecir nuestros planes. Luego dice la Biblia que nadie que ponga su confianza en el Hijo del Hombre, en nuestro Señor Jesucristo, será decepcionado. Pero notó que dice aquí, poner nuestra confianza ciega y absoluta en otros seres humanos, eso es una maldición, dice el texto. Si no lo entendemos, estamos dando a entender que Jehová se equivocó, y eso jamás va a ser así. Él nos está advirtiendo en quienes no debemos confiar. ¿Por qué en Él sí podemos confiar? Porque Él nos ama. Él nunca va a abandonar a sus amigos. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros como un rescate. Y sabemos por experiencia que la guía que nos da Jehová a través de la Biblia es digna de confianza. La Biblia nunca se equivoca. La Biblia siempre nos dice la verdad para nuestro bien. Entonces, respondiendo a la pregunta de una forma sencilla, un niño podría responder, ¿en quién sí podemos confiar ciegamente y por completo? En Jehová, en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, totalmente. Parte B, ¿qué pregunta puede que haga alguien? Bueno, imagínese, alguien se pregunte si se puede confiar en los hermanos de la congregación. Es una muy buena pregunta. Y la respuesta es que sí, pero no en todos. Esta confianza es contada, tal así como los dedos de la mano, y podríamos decir que hasta nos sobrarían dedos de una sola mano en quienes sí podríamos confiar ciegamente. Y a través de este artículo vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de otros siervos de la Biblia y hasta de ejemplos modernos. Entonces vamos a ver que la Biblia no aprueba la traición, Jehová y Jesús no aprueban la traición, y nosotros tampoco aprobamos la traición a los demás. Claro, y escucha este punto, hermano, hermana que me escucha, la Biblia sí habla de personas que cometieron ese error y se arrepintieron y cambiaron. Pero la Biblia también habla de otros que fueron unos traidores y no se arrepintieron y siguieron más y más traicionando a otros. Entonces lo mismo ocurre hoy. Entonces podemos tomar eso en cuenta para no confiar o no caer en la trampa de la incredulidad y andar incautamente, ciegamente, inocentemente por este camino estrecho. Vamos al primero. Necesitamos a nuestros hermanos. Párrafo 3. ¿Qué gran honor tenemos todos? Tenemos ahí Marcos 10, 29, 30. Nadie que deja padre, madre, casa, campos, hermanos, no va a recibir el céntuplo en este sistema y en el futuro sistema la vida eterna. Bueno, Jehová nos da el honor, gran honor, de ser parte de su familia mundial, de su familia mundial de siervos suyos. Más de 8 millones de personas. No los conocemos, pero compartimos el mismo sistema de creencias. Quizás hablamos diferente idioma, diferente cultura, forma de vestir diferente, pero sentimos amor por todos aquellos que aman a Jehová y no permitimos que ese sentimiento interior del racismo, del prejuicio, nos hagan ver a los demás de menos, despreciarlos. No, claro que no. Y nos encanta alabar y adorar a Jehová juntos. Y vemos ahí una imagen. Por todo el planeta hay hermanos y hermanas que se toman fotos en la asamblea. Claro, ahora ya no, porque no hay asambleas presenciales, sino hasta el año entrante.
Y bueno, ahí están, ¿verdad? Hay amistades, sí se pueden encontrar verdaderas amistades que van a estar con nosotros en los buenos y en los malos momentos, pero no es realista esperar que sean los 8 millones así. Sería ideal, pero no es realista. No es, sería autoengañarnos creer que así va a ser, pero de que sí podemos encontrar verdaderas amistades es un hecho. Nuestro Señor Jesús encontró al menos a 11 discípulos, y aparte de eso habían discípulas que lo seguían, habían mujeres que lo apoyaban, que eran sus amigas también. Vamos a seguir aprendiendo. Párrafo 4. ¿Por qué necesitamos a los hermanos? A veces los hermanos nos ayudan a llevar nuestras cargas. A veces necesitamos ayuda en algo, con algún procedimiento, encontrar alguna cosa, realizar alguna tarea, algún encargo, etcétera, etcétera. Y hay hermanos bondadosos que están dispuestos a apoyarnos. También nos animan a mantenernos activos en nuestro servicio a Jehová y a estar fuertes en sentido espiritual. Qué triste sería si no tuviéramos el apoyo de la congregación para hacer frente a nuestros problemas y al diablo y a este mundo malvado. Vamos ahora al párrafo 5. ¿Por qué le cuesta a algunos confiar en los hermanos? Bueno, ya nos vamos acercando a lo espinoso. Esto es debido a malas experiencias vividas en el tiempo atrás. Y repito, el que ha sido tiempo atrás no significa que eso no pasó, no significa que no es importante. De hecho, si no fuera así de importante, todo lo que es antiguo no tendría nada de importante. Entonces no podemos menospreciar o hacer de menos solo porque alguien diga, sí, eso pasó hace 3 años, 5 años, hace 6 meses, hace 10 años. El hecho es que pasó. Y el párrafo lo reconoce. Y yo lo pongo entre comillas, entre hermanos, ¿sí? Hermanos que traicionaron la confianza de un compañero cristiano, la, la confidencialidad. Esto es algo bien delicado cuando alguien comparte una confidencia y viene esta persona y lo cuenta a terceros, está traicionando su confianza de la otra persona, del otro hermano que confió en él o en ella. Hay quienes hasta hacen ciertos tratos. Mira, voy a compartirte un secreto. No, obviamente no es un pecado grave, pero fue una vivencia personal. Y si algún día, por situaciones de la vida, no llegamos a seguir juntos, debemos comprometernos, o yo me comprometo a que no lo voy a revelar a nadie. Va a ser nuestro secreto, nuestra confidencialidad. Una vivencia que yo tuve no es algo grave, pero es una confidencia. Imagínese, llega a surgir un desacuerdo y la otra persona rompe el pacto, revela lo que una vez prometió que no iba a revelar. Son cosas que puede afectarles a algunos hermanos, según me han comentado. Son vivencias. Hizo una promesa, no la cumplió. Puede que algún hermano haya dicho algo o hecho algo que nos hiriera. Bueno, por todas estas cosas cuesta confiar en algunos hermanos, en algunos. Y es irrealista pensar tenemos que confiar en todos los hermanos. No, eso es irreal, eso es ficticio. De hecho, la organización nos ha mostrado que no se puede confiar en todos. Ya vamos a llegar a ese punto. El amor nos ayuda a confiar más en otros. Párrafo 6. ¿Cómo nos ayuda el amor a confiar más en nuestros hermanos? Bueno, vamos a leer el texto en 1 Corintios 13, 4 al 8. Y dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, el amor no presume, no es arrogante, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses, no se irrita con facilidad, no lleva cuenta del daño, no se alegra por la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor nunca falla. Pero en cuanto a los dones de profetizar, serán eliminados. Los dones de lenguas desaparecerán. Los dones de conocimiento serán eliminados. Menciona acá. Entonces, notamos aquí, esto no está hablando, normalmente nosotros creemos el amor es un concepto, pero en realidad la Biblia habla de varias clases de amor. Amor filial, amor estorges o eros, el amor erótico, está también el amor agape, y son varias clases de amor. Entonces aquí está centrándose en el amor que nosotros sentimos por Jehová, totalmente.
Entonces ahí se mencionan estas características del amor a Jehová que el cristiano va a reflejar y que puede ayudarle a no ser cerrado, a, por así decirlo, a creer que no todos son peligrosos, que no todos son malos, o a recuperar, a dar otra oportunidad, imitando a Jehová. El versículo 4 dice que el amor es paciente y bondadoso. Jehová es paciente con nosotros, incluso cuando pecamos contra Él. Él hasta ha estado dispuesto a perdonarnos, y si caemos, Él nos ha dado otra oportunidad. Pero note este punto. Un hermano o una hermana cae, recibe disciplina fuerte y ¿cuál es el siguiente paso? Él pide perdón a Jehová, le expresa en oración su deseo de volver a Él. ¿Y qué hace Jehová? Ve su arrepentimiento, lo perdona, lo recibe y el hermano se levanta otra vez espiritualmente. Aparentemente no hay nada nuevo ahí, pero bien, sí lo hay. ¿Quién tomó el paso? ¿Quién tomó la iniciativa de pedir perdón? El hermano o la hermana que recibió la disciplina. Y si él no le da igual, decide ser como Caín, sigue actuando mal y no le pide perdón a Jehová, ¿lo va a perdonar Jehová? Claro que no, porque no está arrepentido, porque la maldad está en él y no siente arrepentimiento. Ahí está el punto. Entonces en el camino, hermanos, vamos a encontrar personas que a lo mejor nos han herido y que van a expresarnos, que lamentan, que les duele habernos lastimado. Nos van a pedir perdón. Ahí nosotros no les vamos a negar nuestro perdón. Debemos ser generosos. Y ahí es cuando imitamos a Jehová. Debemos ser pacientes con los hermanos si dicen cosas que no nos gustan, que hasta incluso nos molestan. El versículo dice, el amor no se irrita con facilidad, no lleva cuenta del daño. No queremos llevar cuenta del daño, un registro mental de todas las ofensas de los hermanos. Eclesiastés 7:9 habla de no enojarnos fácilmente, pero recuerde, hay, por así decirlo, voy a decirlo entre comillas, imperfecciones. Quizá alguien dice cosas porque así fue educado, así fue criado, no está siendo realmente transigente, pero nos incomoda porque a lo mejor nosotros fuimos educados de otra manera. Podemos mostrar tolerancia, pero no está hablando aquí que si alguien cometió un crimen, lo que vendría a ser un delito, que igual hay que encubrirlo porque el amor todo lo aguanta. No se está refiriendo a eso. Eso sería aplicar erróneamente los principios bíblicos. Entonces, estamos hablando de imperfecciones, de diferencias, que no son pecados graves, no son crímenes. Es importante discernir eso. Entonces, el amor nos va a ayudar a ser más tolerantes, más accesibles, más llevaderos con los demás. No los podemos cambiar, pero vamos a ir sirviendo juntos. Vamos siguiendo en el 7. ¿Cómo nos ayuda los principios de Mateo 7, 1 al 5 a confiar más en nuestros hermanos? Vamos aquí a este versículo que dice, dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque así como juzguen a otros, serán juzgados ustedes, y la medida que usen es la que usarán con ustedes. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en su ojo, pero no miras la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la paja del ojo, si resulta que tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, primero saca la viga de tu ojo y luego verás claramente cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo nos ayuda este texto a confiar en otros? Bueno, lo podemos ver en ambas perspectivas. Nos ayuda uno a no juzgar con dureza, a no ser severos en juzgar a nuestros hermanos. Muy importante. A veces somos muy duros en juzgar a nuestros hermanos. Los juzgamos con dureza. Por cosas tan mínimas, tan sencillas, les quitamos la cabeza. A respetar que ellos son seres individuales y que tienen su espacio, por así decirlo, y este texto nos ayuda a no imponer nuestro punto de vista personal, nuestro criterio personal, a respetar su individualidad, dejarlo ser. Media vez no están transgrediendo un mandamiento de la Biblia. Otro punto. En vez de centrarnos en sus defectos, debemos esforzarnos por fijarnos en sus bonitas cualidades y tratar de ver el potencial que tienen para hacer el bien. Esto es en ambas perspectivas, en ambas vías.
de los hermanos hacia los demás y de esos demás hacia los hermanos. Esto no quiere decir, hermanos, escucha, esto lo dice el párrafo, que Jehová quiere que confiemos ciegamente en los demás. Escuche, lo está diciendo el párrafo. Puede sonar contradictorio este tipo de artículos porque al principio nos dice que confiemos en todos, pero luego que si no. Por eso vamos paso a paso considerando la información. El párrafo aclara, Jehová no nos está pidiendo que confiemos en los demás ciegamente. Él espera que confiemos en ellos porque ellos han demostrado que merecen esa confianza. ¿Nota ahí el punto? Jesús no confiaba en los fariseos, Jesús no confiaba en los saduceos, en los escribas, en esas personas versadas en la ley de su día. No, él evaluaba y él podía ver el corazón de las personas y él sabía claramente que no podía confiar en cualquiera. Y por eso aquí el párrafo nos aclara, confiamos, la confianza es algo tan importante que no se le puede dar a cualquiera y solo se la damos a aquellos que la merecen. La nota menciona que no se puede confiar en todos los hermanos. Algunos hermanos pues viven en un mundo de fantasía, en un mundo, como dije, de fantasía, ficticio, y creen que todo es perfecto y todo es color de rosa, pero no, hermanos. Leemos la Biblia y ahora si leemos el párrafo 7 de este artículo, nos muestra en la nota, de hecho nos advierte que aún dentro de la congregación podemos encontrar personas que no son dignas de confianza. Claro, escuché esto, no debemos odiarlos. Si nos han afectado en el pasado, hermanos, nos conviene liberarnos del rencor, liberarnos del resentimiento, del deseo de vengarnos. Y la Biblia nos enseña cómo podemos hacerlo para seguir fieles a Jehová, sirviéndole, y eso sí, con precaución, cubriéndonos, con precaución, con prevención, para evitar a este tipo de personas, ya dado que nosotros no podemos ver el corazón de los demás. Entonces, no podemos confiar en cualquiera, tenemos que estar, y en el camino uno va aprendiendo, va adquiriendo experiencia, aprendiendo a ir identificando a algunas personas, y eso nos da experiencia. Vamos ahora aquí al párrafo 8. ¿Qué puede hacer para que su confianza en los demás crezca? Bueno, conocerlos. Desde luego, dice la Biblia, hermanos, que hay personas que les encanta socializar con todo el mundo. La Biblia lo llama en Proverbios los que andan estrechando manos. Y dice la Biblia que también el que anda visitando la casa de su semejante muchas veces se va a meter en problemas. Los que andan socializando con todo el mundo, les encanta andar visitando a todo el mundo, eventualmente pueden meterse en problemas. La Biblia nos anima a no ser tan aislados, tan antisociales, pero tampoco a ser extremadamente sociales y querer estar todo el tiempo en las casas de todos. Hermanos, son extremos muy peligrosos. Pero sí, podemos conocer bien a los demás, irlos conociendo, conversar con ellos después de las reuniones, observarlos, eso es muy importante, no con un objetivo de criticarlos, sí de conocerlos, de ver cómo es sus costumbres, su modo de comportarse, cómo son con los demás, cómo tratan, por ejemplo, a los niños, cómo tratan a los animales, cómo tratan a sus padres, cómo tratan a su familia, cómo tratan a las personas de servicio. No sé si me estoy explicando cómo tratan a un mesero, a un botones, cómo tratan a aquellos que podrían verlos de menos. Eso revela bastante y nos permite conocer mejor a los demás. Por supuesto, pasamos tiempo en la predicación, les podemos dar el beneficio de la duda. El párrafo 8 menciona que podrían surgir situaciones, entre comillas, con un hermano o una hermana que traiciona nuestra confianza. Ya vamos entrando. En vez de darlo por perdido, vamos a dejar que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque al dejar pasar el tiempo podemos conocer mejor a la otra persona. Si fue esa persona la que nos traicionó, la pregunta que nos viene es, ¿va a tener esta persona la conciencia de pedir perdón por la traición, por la maldad que cometió? ¿Va a tener la humildad de acercarse o de mandar un mensaje diciendo, pido perdón
por lo que hice en el pasado? Bueno, si la persona lo hace, es como el hermano o la hermana expulsada que en oración le pide perdón a Jehová. ¿Nota el punto? Porque Jehová recibe nuevamente en la congregación a todos aquellos que se arrepienten y le piden perdón. Pero Jehová no va a recibir en la congregación a aquellos que no se arrepienten y que tampoco le piden perdón. Tenemos el ejemplo de Caín. Él mató a su hermano, lo traicionó, le dijo vamos allá al campo y a traición le quitó, lo mató. ¿Quién es ese? ¿Estaba arrepentido Caín? ¿Pidió perdón por lo que hizo? Claro que no, hasta dijo, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Yo no sé dónde está. Imagínense cómo le contestó a Jehová. Y tristemente, hermanos, hay personas como Caín en nuestros días, personas que a traición atacan a otros hermanos de la congregación, les quitan la cabeza, por así decirlo, y cuando sale a la luz la traición o la maldad que hicieron, no piden perdón, hasta al contrario, es mi responsabilidad cuidar a los demás, se excusan al verse confrontados. Entonces, hermanos, ahí está, pero queremos imitar a Jehová, queremos perdonar a aquellos que se arrepienten, pero si hay algunos que son como Caín, que traicionan a otros y no se arrepienten, claro que sí, los perdonamos, oramos por ellos, pero también tomamos nuestras precauciones. Seguro, si Abel hubiera sabido que Caín lo iba a asesinar, Abel hubiera tomado su precaución. Pero eso no cambia el hecho de que Caín quedó en la historia como una persona que traicionó a su hermano. Y la historia está llena de personas que han sido y que son como Caín. Hermanos, aquí viene un punto revelador. No permitamos nunca que las malas experiencias, las experiencias de traiciones que hayamos vivido en la congregación, nos hagan tener un chip en la cabeza y tener el prejuicio de pensar que todos son así, o que no se puede confiar en nadie. Claro, estas experiencias nos duelen y nos van moldeando, pero no podemos pensar que todos son como Caín, desde luego que no. Hay ejemplos bíblicos que nos dan guía a este respecto. Entonces, hermanos, creo que me extendí un poco en este párrafo. Yo estoy explicando la información porque es la realidad, está en la Biblia, hay base bíblica y las experiencias a nivel mundial así lo confirman. Tenemos que imitar a Jehová, seguir con estos puntos, con precaución, que Jehová nos cuide y nos libre de aquellos que andan por ahí que son como Caín. Y si alguien nos ha hecho daño, nos pide perdón, no le vamos a negar nuestro perdón, pero siempre tomaremos nuestras precauciones. Eso es muy importante. Aprendamos de los que no perdieron su confianza en los demás. Párrafo 9. ¿Qué hizo Ana a pesar de los pecados de quienes representaban a Jehová? Mire, aquí ya está esa expresión, los que representan a Jehová. Y esto era algo legítimo. ¿Por qué? Porque Jehová había dado a su pueblo un sistema de adoración en el que había un sacerdote, un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, por así decirlo, era un intercesor entre el pueblo y entre Dios. En este caso, Elí era un hombre corrupto, un hombre corrompido, un hombre malo, un hombre hipócrita, un hombre que no tenía franqueza de expresión. Y él lo sabía, pero ahí seguía. El ego de mantenerse en ese privilegio, en ese puesto, era mayor que su conciencia delante de Jehová. Pero es interesante ver cómo, aunque él estaba actuando mal, él y sus hijos, porque dice la Biblia que sus hijos cometían inmoralidad sexual en la casa, en el tabernáculo, en el lugar donde llegaban a presentar las ofrendas. Y dice ahí que ellos comían de la carne que era para las ofrendas. Esto era algo impensable y nadie hacía nada por ponerles un alto. Nadie. ¿Qué hizo Ana? Note el punto, Ana no dejó de adorar a Jehová. Ana pensó, bueno, ellos se están hundiendo en su inmundicia, pero yo no me voy a apartar de Jehová y tampoco voy a imitarlos y voy a actuar como ellos. Yo voy a seguir íntegra, voy a seguir adorando a Jehová fielmente
porque yo voy a dar cuentas por mí y ellos van a dar cuentas por ellos. Ahí está el punto. Cuando Ana estaba muy angustiada, Elí directamente la atacó. Le dijo que ella parecía que estaba borracha. En realidad no le dijo que parecía, él la acusó de estar borracha. Y le habló con dureza, sin empatía, sin bondad. Y Ana, en vez de ponerse a pelear con él, en vez de decirle, bueno, ¿y tú qué me dices? Mira a tus hijos todo lo que hacen, debería darles vergüenza, deberían de irse y de renunciar. Ana simplemente le dijo que no era como él lo estaba diciendo y él entendió. Ana también hizo un voto a Jehová y es interesante, ella estuvo dispuesta a cumplir su voto aunque el niño iba a estar a cargo de Elí. Hermanos, esto es un punto interesante. Ella no pensó voy a esperar a que todo sea perfecto para servirle a Jehová y cumplir mis votos, porque ¿cuándo va a ser todo perfecto? Pues no lo fue después de Elí. Unos van, otros vienen, y así es la vida del ser humano. La Biblia dice que todo va a ser perfecto después del milenio. Mientras tanto, tenemos que demostrar de qué estamos hechos, aprender a servir a Jehová en medio del trigo y de la cizaña, en palabras de nuestro Señor Jesús. Parte B. ¿Qué aprende usted del ejemplo de Ana? Bueno, hermanos, este es un punto muy importante porque ya repasamos lo que le pasó a Ana, pero ahora, ¿qué aprendemos del ejemplo de ella? Hermanos, aprendemos que en la Biblia hay historias reales de personas con autoridad, representantes de Dios, entre comillas, que eran unos grandes corruptos, eran personas sin moralidad y sin amor a los demás, y que no solo ellos lo hacían, sino que se encubrían entre ellos, porque Elí no le puso un límite a sus hijos, él los encubría. Y eso pasó en tiempos bíblicos, y aprendemos que aún en tiempos modernos podríamos ver situaciones como estas. Hermanos con altas responsabilidades, así como Elí y sus hijos. El libro Ejemplos de Fe mencionaba esto, que haríamos si hermanos con altas responsabilidades, que hasta se denominan representantes de la organización o de Dios, caen en conducta como la de Elí y la de sus hijos. Ahora, hermanos, con el tema del Internet, es increíble cómo lo que alguien hace en un lugar, el Internet lo puede transmitir en todo el mundo en ese mismo instante. Esto es algo bastante serio. En cambio, en tiempos bíblicos, lo que pasaba con Elí quedaba limitada la información a ese lugar. Si alguien viajaba, podía transmitir la información, pero ahora, en tiempos modernos, es en el instante. Las figuras políticas, figuras del mundo del espectáculo, sufren alguna situación, algún escándalo, y eso se hace viral. Y por eso es muy importante que los hermanos que tienen responsabilidades en la organización cuiden mucho su actuar, porque el Internet puede viralizar lo que un escándalo, y eso sería muy vergonzoso. Yo no estoy diciendo que hay que meternos a Internet y a ver qué escándalos hay, yo no estoy diciendo que hay que hacer eso, estoy comentando la posibilidad, porque alguna persona puede hacerlo y hacerlo viral. Y hermanos, si eso llegara a ocurrir, nosotros, si algún hermano o alguna hermana con responsabilidades, un viajante, alguien de Betel, alguien de la sucursal, alguien de la sede mundial, se comportara como lo hizo Elí y sus hijos, podríamos pensar, ¿y por qué no son removidos? ¿Por qué no se le da su privilegio a alguien? ¿Por qué no reciben disciplina? ¿Por qué siguen allí? Bueno, recordemos, no está en nuestra mano la tarea de ser jueces. Dejemos esa tarea a Jehová y a Jesucristo. Ellos están al tanto de todo. Y ellos decidieron el momento oportuno para poner en su lugar a Elí y a sus hijos. Y no lo dude por un segundo. Dice la Biblia que de Dios nadie se puede burlar. Hay quienes hacen sus maldades y se creen muy inteligentes para engañar a los demás. Pueden pensar, bueno, es que tengo mis privilegios, estoy en el tope de la pirámide, los demás ni saben, y pensar así. Pero lo que no sabe es que Jehová está al tanto y Jehová se ríe de estas personas que pretenden burlarse de él. Hermanos, y lo más importante, si estallara un escándalo así
como pasó con Elí y sus hijos, hoy en tiempos modernos, nunca debemos dejar de adorar a Jehová. Tengamos eso presente. Debemos ser como Ana. Confiemos en que Jehová está al tanto de todo y a que al debido tiempo Jehová va a darle a cada quien lo que le corresponde. No seamos como alguien que piensa, ahí está la prueba, no hay esa pureza que tanto se predica en la organización. No vamos a decir eso nunca. Nosotros, dice la Biblia, estamos viviendo en un tiempo en el que Jehová está dando la opción. El que quiera ser inmundo, el que quiera ser impío, se va a hundir más en esa impiedad. El que quiera ser santo, limpio, de devoción piadosa, va a tener la oportunidad de purificarse y brillar más. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Eso es lo que debemos pensar. ¿Voy a imitar a los que actúan como Elí, corruptamente, inmoralmente, y sus hijos? ¿O voy a ser como Ana, que aunque los demás estén mal, vamos a seguir adorando a Jehová día a día, íntegros? Vamos a seguir cumpliendo nuestro voto y dedicación a Él, en medio del trigo y de la cizaña. Bueno, hermanos, pues esas son lecciones que aprendemos del ejemplo de Ana. No nos escandalizamos si algo así aparece viral, porque este tipo de cosas suceden. No nos sorprendemos, pasó en tiempos bíblicos, no nos sorprende que pueda pasar en nuestros días también. Lo que nunca vamos a hacer es dejar a Jehová. Vamos a seguir fielmente sirviéndole. Ahí está Ana. Elí al principio trató a Ana con dureza. Ella siguió confiando en Jehová y no dejó de ir al tabernáculo. Párrafo 10. ¿Cómo demostró David que no se volvió desconfiado pese a las traiciones que sufrió? David fue un hombre que sufrió muchas traiciones. El rey Saúl lo quiso matar, su familia no lo querían y cuando el profeta fue a buscarlos, ellos se olvidaron de David. Ya al final, solo porque Jehová les reveló al profeta que estaba David, fue que dijeron dónde estaba. Saúl lo quiso matar, lo traicionó y la hija de Saúl, que era la esposa de David, no lo apoyaba también de alguna manera. Al no darle su apoyo, se burlaba de él, lo traicionaba. Luego su hijo Absalón también lo traicionó. Aitofel, su amigo de confianza, su consejero, que la voz de ese hombre era como las predicciones. Cuando ese hombre hablaba, era como que si Dios hubiera hablado. Tenía voz de profeta. David sufrió esas traiciones. No en un solo momento, en varios momentos, desde su infancia hasta su vejez. Qué triste. Y aprendemos que nosotros como cristianos puede ser que encontremos traiciones en todo el tiempo. Y debió haber sido un golpe muy duro de su hijo y de su amigo íntimo. Pero David no se volvió resentido, con prejuicios, y él sabía que no todos eran malos, como su hijo Absalón y su amigo Aitofel. Él dice el relato que eventualmente confió en Husai, un amigo leal que no se unió a los rebeldes. Y eso es lo que nosotros queremos entender. Quizá hemos sido víctimas de traiciones, de abusos de autoridad de parte de algunos, pero sería un error garrafal pensar que todos los hermanos son así, que todos son falsos o que hay hipocresía en todos. Sería un error garrafal, como también sería un error garrafal pensar ciegamente que todos son buenos. Hermanos, claro que no, la Biblia dice que nadie es bueno. Imagínense, partiendo de ahí, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, nadie es bueno, solo el Padre es bueno. Entonces, son extremos que queremos evitar. Pensar que todos son malos, pero tampoco podemos pensar todos son buenos. ¿Y cómo vamos a saber quién sí y quién no? En el camino de la vida vamos a ir adquiriendo experiencia, vamos a ir conociendo a las personas, y Jesús dijo, por sus acciones, por sus frutos, los van a reconocer. De hecho, Jesucristo dijo, hermanos, que tuviéramos mucho cuidado con personas que eran lobos vestidos de oveja. Imagínense, está hablando no de un mundano, está hablando de alguien religioso, de un lobo vestido de oveja. Y como dije, de esos hay en todas partes. Debemos cuidarnos mucho de esas personas que son lobos vestidos de oveja. Pero hay personas que son ovejas, como lo fue Husai con David. Párrafo 11. ¿Cómo demostró un siervo de Nabal que confiaba en los demás?
Es interesante, cuando él vio la mala reacción de Nabal hacia los hombres de David, la humillación, él fue y tuvo la confianza, la valentía de compartirle esto a Abigail, la esposa de Nabal. Confió en ella, era información muy delicada. De hecho, podrían haberlo acusado de traición y haberlo eliminado. Pero él no salió huyendo, él fue valiente, confió en ella porque sabía que todos iban a morir si él no hablaba. Y Abigail era una mujer inteligente, arregló la situación, era una mujer sensata. En cambio, Nabal significa que es insensato. Y esta confianza tuvo buenos resultados. Abigail se armó de valentía y convenció a David que no siguiera adelante con su plan. Y ella a su vez confió en que David sería razonable. Vamos ahora al párrafo 12. ¿Cómo demostró Jesús que confiaba en sus discípulos a pesar de sus fallos? Bueno, ahí está el punto. Santiago y Juan le pidieron un puesto de honor en su reino. Jesús no cuestionó que servían a Dios por interés. Tampoco les dijo, a partir de ahora ya no son mis apóstoles, váyanse a su casa y adiós. Jesús no hizo eso. Él entendió, él veía el corazón, cosa que nosotros no podemos hacer. Jesús podía ver el futuro, podía ver el corazón, él tenía todo el cuadro completo, nosotros no lo tenemos. La noche que fue arrestado, todos los discípulos lo abandonaron, pero Jesús no perdió la fe en ellos, porque él sabía desde el comienzo quiénes eran ellos, el potencial que tenían y lo que había en su corazón. Y él sabía que esto era lo que le iba a pasar, el abandono de ellos. Él estaba consciente de eso, pero él sabía que eventualmente ellos iban a regresar. Después de resucitar, les encargó la responsabilidad de dirigir la obra de la congregación. Y no se equivocó al confiar en ellos. Todos fueron fieles hasta el final de su vida en la tierra. ¿Cómo recuperar la confianza perdida? Es el siguiente subtema. Bueno, no siempre se puede recuperar la confianza perdida, pero vamos a ver el párrafo 13. ¿Por qué podría resultarnos difícil confiar en otros? Bueno, como dije, hermanos, si ya hemos sido víctimas de traiciones, de malos tratos de otros, evidentemente no vamos a caer en la trampa por segunda vez. Uno desarrolla cierto mecanismo de defensa, de autodefensa, al estar expuesto a este tipo de personas, para que no la hagan una segunda vez, como puse el ejemplo. Caín asesinó a su hermano y Jehová dijo que iba a ponerle una marca para que no hiciera lo mismo con otros. Vamos aquí a ver una hermana, imagínense, la organización pone este ejemplo, párrafo 13, una hermana que le contó algo personal y privado a un anciano. Al día siguiente la esposa del anciano la llamó para animarla. Pero ¿quién le dijo que la animara? ¿Quién le pidió su ánimo? Bueno, el esposo le reveló lo confidencial. Como es normal, la confianza que la hermana tenía en ese anciano se perdió. Y no es para menos. Es como un doctor, un médico. Usted tiene una cirugía y le dicen tenga cuidado, ese doctor ya se le murió un paciente. Y luego aparece otro y le dice, sí, ya se le murió el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Usted iría con ese médico? Claro que no, al menos no para una cirugía tan delicada. Quizá el doctor es bueno, pero en otras áreas. Quizás todavía le estoy dando el beneficio de la duda. Pero existe a veces que hasta a los doctores se les ha removido por mala praxis. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y ahí se evalúa todo, si fue un mal momento, si no sabía cómo proceder o si lo hizo de mala fe, si fue intencional. Entonces también los ancianos a veces pueden actuar que fue un imprevisto, no sabían cómo actuar, los tomó por sorpresa, quizá estaban desprevenidos o fue de mala fe. Bueno, vamos a seguir aprendiendo. Párrafo 14. ¿Qué ayudó a un hermano a recuperar la confianza perdida? Bueno, él recordó una frase impactante. Nuestro enemigo es el diablo, no nuestros hermanos. Bueno, eso es en parte verdad, pero al leer la Biblia encontramos que sí, a veces el diablo puede mover, entre comillas, a hermanos que son como cizaña, que están adentro para pasarnos por ciertas pruebas. Como dije, hermanos, lo dije la semana pasada, Jesús, ¿quién traicionó a Jesús? Su hermano de fe.
no de nacimiento, porque Judas no era su hermano carnal, pero su hermano de religión. ¿Quiénes entregaron a Jesús? ¿Quiénes coludieron con los romanos para entregarlo, denunciarlo? Sus hermanos de religión. ¿Quién mató a Abel? Su hermano Caín. ¿Quién trató mal a Ana? Su hermano de fe. Y así en la Biblia encontramos que a veces las pruebas el diablo usa a los mismos hermanos, no a todos los hermanos. Ahí está el punto. Es que no es a todos los hermanos, puede ser a algunos, a uno que otro. Y Pablo lo dijo, en una casa hay vasos con un propósito honroso, pero también hay vasos para un propósito deshonroso. Entonces no podemos, por así decirlo, ciegamente pensar todos los hermanos son malos y todos los hermanos son absolutamente buenos. No podemos pensar, si eso fuera así, no existirían expulsados, no existirían personas que traicionan a Jehová y le fallan a la organización. Son perspectivas que no debemos tener. Entonces, sí, el diablo efectivamente es nuestro enemigo y él puede mover a algunos. Y ese propósito de mover a algunos es que nosotros, estando dentro de la congregación, nos amarguemos, nos resintamos y perdamos el gozo. Sí, y que ya no perdonemos a los que nos han lastimado. Y ahí es como el diablo va a lograr su objetivo. El hermano de la experiencia se quedó pensando en aquellas palabras, oró sobre el asunto y con el tiempo logró hacer las paces con aquellos dos ancianos que lo trataron mal. Pero la pregunta es, ¿tendrían estos ancianos la humildad si fueron ellos? Porque no sabemos cómo fue el caso y cada caso en las congregaciones es diferente, eso hay que entenderlo, no podemos, yo no puedo decirle a usted, usted tiene que perdonar a aquellos porque este hermano así lo hizo, hay que evaluar cada caso. Desde luego, Jesús dijo, oren por los que los persiguen, bendigan a los que los maldicen y deséenle el bien a los que les han hecho daño, perdonarlos. Y recuerde, perdonar no significa que queda en el olvido lo malo que esa persona le hizo o que no es importante lo que esa persona le hizo y que usted es el que actuó mal. Claro que no, no se refiere a eso. El perdón es renunciar a nuestro derecho a vengarnos y a dejar los asuntos en manos de Jehová. Pero, como cada ofensa es diferente, ya si es un crimen, ya si es un delito legal, bueno, ya la persona tendrá que arreglarse con las autoridades superiores. Y claro, nosotros lo perdonamos, pero no vamos a encubrirlo. Eso es muy importante también. Párrafo 15. ¿Por qué puede tomar tiempo recuperar la confianza? Bueno, este tipo de traiciones, este tipo de maldades, son como heridas físicas. Y hay diferentes grados de heridas. Heridas abiertas, hay heridas internas, hay heridas leves, y cada herida sana en diferente tiempo y de diferente manera. Y hay heridas que nunca sanan, como lo que le hizo Caín a su hermano Abel. Lo degolló. Esa era una herida que ya nunca iba a sanar, no en este sistema. Entonces, hermanos, hay heridas que no sanan instantáneamente. Como dije hace un momento, la historia que usted vivió, su historia, no es la misma de lo que le pasó a Abel. La historia de Abel no es la misma de la de esta hermana de este párrafo. Cada historia, cada caso es diferente y es importante. No podemos hacer de menos lo que le pasó a Abel de la Biblia y lo que le pasó a la hermana de esta historia y lo que le pasó a usted en su historia. A la hermana se le pidió que ayudara a realizar copias de la revista para los hermanos en tiempos de la Alemania, de la persecución. Pero luego se enteraron los hermanos que el padre de esta hermana, Grete, era un opositor. Imagínense, ¿y cuál fue su reacción? Bueno, de inmediato le quitaron a la hermana esa responsabilidad, ese privilegio por miedo a que su padre opositor delatara a la congregación, lo cual parece que fue una medida de prevención. Esa fue la intención, prevenir, una prevención, lo cual es completamente comprensible, pero la hermana tuvo que enfrentar otras pruebas. Aquí ya viene el problema. Por desconfianza, llegaron al extremismo, hermanos, entre comillas, imagínese, que ya no le daban ni sus revistas. ¿Puede creer eso? Y dice, no solo no le daban sus revistas, sino que no la saludaban cuando la miraban por la calle. Y ahí ya dice uno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se comportan así?
¿Dónde está el amor cristiano que tanto predicamos? Bueno, a veces llegamos al punto de pensar que si los gobiernos como Rusia, Alemania, Hitler, no destruyen la organización, este tipo de malas experiencias adentro van minando la organización. Es algo lamentable. Así que fue algo muy doloroso. La hermana quedó con esa herida interna porque fue algo injusto totalmente y le tomó tiempo perdonar a esos hermanos y volver a confiar en algunos de ellos. Bueno, nos identificamos con la hermana, desde luego, toma tiempo, es un proceso. Pero hermanos, mientras más aceleremos ese proceso, que usted en privado le hable a Jehová y le diga, mira, sufrí esto, esto y esto de parte de tales y tales hermanos, tú lo sabes todo, pero yo quiero a partir de hoy, renuncio a mi derecho de vengarme de esos hermanos, no les deseo el mal, yo oro por ellos, los bendigo, que algún día ellos logren recapacitar, logren arrepentirse del mal que están haciendo, los bendigo y dejo esto en tus manos. Renuncio a mi derecho de venganza y yo lo dejo en tus manos. Hermanos, cuando hacemos eso, ese es el perdón. Hermanos, ahí nos estamos liberando. Más que por hacerle un bien a la otra persona, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y vamos a seguir siendo, vamos a estar siguiendo en el camino de Jehová. Entonces, Jehová perdona a los hermanos. Bueno, es solo Jehová lo sabe. Yo no soy Dios para saber a quienes ya perdonó y a quienes no. A veces asumimos erróneamente, Jehová perdona a los hermanos, claro, pero Él perdona solo a los que se arrepienten y le piden perdón. Pero aquellos que no se arrepienten y no le piden perdón, Jehová no los perdona. Eso es una enseñanza antibíblica. Es como en la cristiandad. La cristiandad dice Dios es amor y Él perdona a todos por igual. Él acepta a todos, porque Dios es amor. Es una enseñanza antibíblica, eso no está en la Biblia. ¿No quisiéramos nosotros también pensar eso en la congregación? Claro que no. Vamos ahora al 16. ¿Por qué debemos esforzarnos por vencer la desconfianza? Bueno, nuevamente, al vivir estas experiencias podríamos haber quedado heridos, muy marcados, de pensar que todos son malos en la congregación. Y desde luego no es así. Pero tampoco queremos ser incautos y pensar que todos son buenos. Claro que no, tampoco es así. Como hemos visto en este artículo, como la Biblia nos lo enseña, es un proceso, vamos conociendo a las personas paso a paso. Note el ejemplo del párrafo 16. Si usted se intoxica con un alimento, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar de comer? Claro que no, pero lo que sí es que va a tener más cuidado a la próxima. ¿Nota ese punto? No es que vaya a dejar de comer. Claro que no. De manera parecida, si usted fue víctima de una traición, un intoxicamiento en la congregación, no deje a Jehová, nunca. No deje que una mala experiencia lo haga desconfiar de todos los alimentos, o como lo estoy remarcando, de todos los hermanos. No deje que las malas acciones, las maldades de uno o de dos o de tres, lo hagan perder su confianza en Jehová y en que hay buenos hermanos, porque sí los hay. Jesús dijo, el trigo y la mala hierba van juntos. Eso es inevitable. Tengamos eso presente. No es mi palabra, es la palabra que Jesús dijo. Trigo y mala hierba van juntos y van a crecer juntos hasta la conclusión del sistema. Ahí está. Entonces, en el camino, Él dijo, dejen que crezcan juntos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en el camino usted está creciendo, yo estoy creciendo, y esos que actúan como mala hierba van creciendo. ¿Y quién va a emitir su juicio sobre ellos, sobre usted y sobre mí? Nuestro Señor Jesucristo. Él sabe perfectamente quiénes son sus ovejas, quiénes le siguen y quiénes no, pero eso Él lo va a hacer mejor que nosotros. Así que somos imperfectos, eso no justifica la traición ni la maldad. Claro que no. Es como decir, sí, Caín mató a Abel porque era imperfecto. Claro que no, eso no tiene nada que ver la imperfección. Él era malo, era la maldad. Entonces no podemos decir hoy igual, el hermano traicionó la confianza de la congregación porque es imperfecto. Eso no tiene nada que ver. La maldad y la imperfección son dos cosas que hay que discernir. Si recuperamos la confianza de ellos, si piden perdón, está bien. Vamos a dar el beneficio de la duda. Si no piden perdón, de todas formas está bien.
nosotros vamos a orar por ellos, los vamos a bendecir, vamos a dejar el asunto en manos de Jehová y eso nos va a liberar del rencor, del resentimiento y del deseo de vengarnos que puede consumirnos y puede amargarnos durante años. Mejor lo dejamos en manos de Jehová. Imagínese, Él lleva años en el cielo observando cómo es esa interacción entre los seres humanos. Él sabía cómo eran los fariseos, él sabía cómo era Elí y sus corruptos hijos, él sabía cómo era Caín y todo lo que ha pasado en la historia de la Biblia. Y él sabe cómo son las cosas en la congregación a nivel mundial. Y a Jehová nadie lo va a engañar y nadie le va a decir a él, mira, así tienes que hacer Dios al juzgar a las personas. No, él lo sabe mejor que todos nosotros. Vamos entonces ahora al 17. ¿Por qué es importante la confianza? Bueno, porque solos no vamos a poder. Es importante que estemos unidos con los buenos hermanos, con los que son como trigo, los que son ovejas, cuidarnos de los que son cizaña, los que son mala hierba, los que son traidores, los que a escondidas le procuran el mal a los demás, los que son como Caín. Eso está en la Biblia, hermanos. En las cartas de Juan, primera, segunda, tercera carta de Juan, él advierte, los hijos de Dios y los hijos del diablo son evidentes por sus acciones. El que ama a los hermanos es hijo de Dios. El que es hijo del diablo es como Caín, que degolló a su hermano. Está en la Biblia, no es mi palabra. A veces no leemos la Biblia y por eso no sabemos que están esos relatos, pero ahí están. Y el leer la Biblia nos permite discernir, nos permite ver y tomar estos entendimientos. En el futuro se va a poner a prueba nuestra fe de manera colectiva. Como dije, va a llegar un momento en que nos van a decir sobre un marcaje y muchas religiones van a promoverlo y van a haber otros que no lo van a aceptar. Entonces, estar unidos con los hermanos nos va a servir de protección. Si lo hacemos, tendremos la bendición para tener muchos amigos que se apegan más que un hermano. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? Bueno, no, dice el párrafo, no basta que confiemos en los demás. Los demás también es importante que confíen en nosotros. Las perspectivas, es fácil verlo de una perspectiva, pero también hay otras perspectivas. En el siguiente artículo veremos cómo podemos ganar esa confianza. Pasemos a continuación a las preguntas de repaso. ¿Por qué es importante que confiemos en los hermanos? Bueno, porque hay buenos hermanos, hay hermanos que son como trigo, ellos necesitan de nosotros, nosotros necesitamos de ellos, es un apoyo mutuo, a veces nos ayudan a llevar nuestras cargas, también nosotros podemos ayudarlos a llevar sus cargas, es un intercambio de estímulo, de apoyo, es una familia. También nos animan a mantenernos activos en nuestro servicio a Jehová y a estar fuertes en sentido espiritual. Sería muy triste que nosotros no apoyáramos y que los hermanos tampoco nos apoyaran en la congregación. Sería algo muy triste, sería una verdadera lástima porque entonces se pierde el propósito de la congregación. Vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Qué ejemplos de la Biblia nos ayudan a seguir confiando en los demás? Pero recuerde, hermano, al principio el artículo, la organización nos deja claro en quién sí podemos confiar ciegamente o en quiénes sí, en Jehová y en Jesús. Pero la Biblia claramente en Jeremías 17 nos advierte que no podemos confiar ciegamente en cualquier ser humano. De hecho, ahí dice no confíen en seres humanos, dice la Biblia. Porque hoy dicen blanco, mañana dicen negro, hoy dicen una cosa, mañana terminan haciendo otra y ni piden disculpas si al caso. Entonces, en la Biblia hay ejemplos de personas que sufrieron maltratos, traiciones, ofensas y no abandonaron a Jehová. No dejaron de servirle ni de cumplir sus votos. Vimos el ejemplo de Ana. Aunque Elí y sus corruptos hijos estaban actuando mal, él la trató con dureza, la acusó falsamente, ella siguió confiando en Jehová, no dejó de ir al tabernáculo. Es un buen ejemplo. David sufrió traiciones desde su juventud hasta su vejez, de su mismo hijo, de su mejor amigo, pero no se volvió desconfiado ni resentido. Sí precavido, pero no resentido ni desconfiado. Notemos esa diferencia. Uno puede ser precavido, pero no podemos ser amargados y desconfiados y decir todos son malos, todos son falsos, todos son hipócritas. Sería muy injusto que juzgáramos a todos de una sola vez, de esa forma. Hay buenos hermanos,
y queremos encontrarlos. Y Jehová nos va atrayendo, nos va uniendo. Y tenemos el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Él confió en los discípulos a pesar de sus fallos. Pero note, ¿confiaría Jesús en los fariseos? Claro que no. Al resucitar se le apareció a los fariseos y ellos se arrepintieron y le pidieron perdón por lo que le hicieron. Claro que no. De hecho, ellos persiguieron a los cristianos, organizaron campañas de persecución. Entonces, hermanos, no podemos pensar ingenuamente que porque Jesús confió en los discípulos, Él confía en cualquier persona que lo traiciona. Claro que no. Él habló claramente de que hasta para esas personas ya no había perdón. Ya no había perdón porque ellos sabían quién era Él y aún así lo traicionaron. Entonces es muy importante ver las perspectivas. En realidad Jesús confió en ellos porque Él vio su corazón, vio que estaban arrepentidos, ellos le pidieron perdón y mejoraron significativamente. Como dije, hay personas, podemos darles el beneficio de la duda, observarlos, si están arrepentidos o si son como los fariseos, si son como Caín, que él mató a su hermano y si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer. Bueno, ahí está, podemos meditar. Son como los apóstoles, estas personas piden perdón. ¿Qué puede hacer usted si un hermano traiciona su confianza? Bueno, en primer lugar, no amargarnos, no repetir, no convertirnos en eso que nos lastimó, no repetir ese mal ejemplo, no pensar que porque el hermano tiene un privilegio o tiene autoridad, es correcto hacer eso. No vamos a convertirnos en eso que nos lastimó, en eso que odiamos, que rechazamos. La Biblia habla de odiar lo malo. Tengamos eso en mente. El cristiano debe odiar lo malo. Odiamos la traición, entonces ahí está, un punto. 2, no dejar a Jehová. Quizá si ya no nos sentimos cómodos podemos cambiarnos de congregación si es que la hay, si es que hay otra congregación cercana. Pero tomemos en cuenta que vamos a encontrar en todas partes, incluso en la sede mundial, personas con una personalidad especial. Y hasta puede ser que nosotros nos convirtamos en alguien especial. Pero lo que nunca debemos hacer es dejar de adorar a Jehová, de servirle. Si alguien nos traicionó, nos lastimó, nos hirió, nunca dejemos a Jehová. Segundo, en nuestro cuarto privado oremos a Jehová. Hablémosle del asunto, de lo que nos pasó, cómo nos sentimos. Oremos por aquel que nos lastimó, que nos traicionó, que nos ofendió. Bendecirlo en nuestra oración, renunciar a nuestro derecho a la venganza. Sería algo muy triste que alguien dijera, y es la tentación, ahí llega el enemigo, el diablo, a tentarnos, a decir, ¿saben qué? Voy a dejar la congregación y me voy a dedicar a hacer videos para difamar a este hermano, para ponerlo en evidencia ante el mundo y ante los demás. Hermanos, eso es lo que el diablo quiere que usted haga. Pero acabamos de ver el consejo de Dios, lo que Él quiere que hagamos. Jehová nos dice, déjenlos a Él. Tercero, dejar que sea Jehová el que juzgue. Él es el juez y Él, claro, Él tiene un tiempo perfecto, no cuando nosotros queremos, el tiempo perfecto de Dios. No olvidemos que de Jehová nadie se va a burlar y no importa si son hermanos locales o si es el hermano que tiene, que son los accionistas de la organización, son los que tienen más autoridad, los que están, por así decirlo, detrás de escena. No importa quién sea, Jehová está al tanto de cada ser humano y de cada miembro de la organización y todos vamos a dar cuentas a Él en algún momento determinado. Y Jehová va a darle a cada quien, a cada uno, lo que corresponde. Esa es una ley, es un principio que está en la Biblia, muchos no lo han leído, pero está en la Biblia, por eso hay que leer la Biblia para llegar a todas estas conclusiones, a estos entendimientos, y no caer víctimas de la manipulación de otras personas. Queremos enviar saludos cordiales a Paolo Guarnota, María Paula, Ana Mar Perla, quien ha estado en comunicación, Aurora Macías, Pilar Sandoval, José Villarón. Un gran abrazo, mi sincero agradecimiento. Y no olvidarme de pedirles nuevamente su like. No olviden irse sin dejar su like, por favor. Si este video les ayudó, si este video les ayudó a entender correctamente la información, no es un mundo ficticio, no es un mundo de fantasía.
La vida en la congregación no es una vida de fantasía, de andar tomándose fotos en la asamblea con los de la foto de siempre. Esa no es la vida real, hermanos. La vida real es como vimos que le pasó a Ana, que le pasó a Abel, que le pasó a Jesús. Tomar nuestras precauciones y apoyarnos en Jehová, liberarnos del rencor, del resentimiento y dejar los asuntos en manos de Él. Este artículo nos ayudó a entender mejor eso. Y claro, no nos decepcionamos, no nos sorprendemos. Si Jesús fue víctima de la traición, Él dijo, nosotros también, ustedes también lo serán. Entonces, nos cuidamos, vamos observando, vamos conociendo a las personas para seguir siendo siervos leales de Jehová, pero precavidos. Queremos enviar saludos también a Juan Martínez, Virginia Guzmán, que nos escriben, nuestra hermana Anastasia Mercado López de México, María Aguirre, nos escribe también, gracias hermana por su comentario, Irma Merino, también nos escribe Ángela Azuaje de Venezuela, un gran abrazo hermana, gracias, también a Marlene Soto del Sol, Prados del Sol, de Venezuela también, Lupita Pietri, gracias hermana, nosotros también damos gracias a Jehová por tenerla a usted y a todos ustedes en la organización. No los conozco personalmente, pero nosotros los queremos mucho y sabemos que ustedes están ahí y eso lo agradecemos muchísimo. Gracias por acompañarnos, por estudiar con nosotros. Se han dado cuenta, lo que estudiamos no es una ocurrencia personal, no es tampoco el propósito de oprimirlos a ustedes, de subyugarlos, sino más bien de mostrarles los principios bíblicos que están en la Biblia, pero que a veces no nos da tiempo de leer, pero ahí están en la Biblia y nos ayudan a ver de una forma realista, pero siempre apegada a lo que Jehová espera de nosotros. Él no le dijo a Jesús, vas a ir a la tierra a dar tu vida y todo va a ser perfecto. Allá está un pueblo muy religioso y todos son perfectos, todos son muy obedientes y muy leales. Jesús sabía que venía a algo muy serio y eso es importante entenderlo también. Vamos aquí a saludar a nuestro amigo de Colombia, Germán Vega, Erti Santos Acuña, que nos escribe, nuestra hermana Anamar Perla. Gracias hermana por su comunicación, por su comentario, nos anima bastante. Muchas gracias. Y no hermana, todos estamos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. Cuando vemos todo esto nos damos cuenta que hay tanto que seguir aprendiendo que no sabemos nada todavía. Vamos ahora a saludar a hermana Pilar Timana, que nos escribe también, Clara López, nuestro amigo Ulises Villalobos y hermana Connie en Miami, los saludamos también. Rafael Huayhua también nos escribe de Argentina. Un gran abrazo, hermano. Jessica Huerta, nuestra hermana y amiga Patricia Peña de Paraguay. Gracias, hermana Peña, por su comunicación. Usted es un gran ejemplo. Que Jehová la bendiga y la siga cuidando también. Mis mejores deseos. Laura Delgado, Blanca González Luna, Gladys Henao de Colombia, Indalia Núñez de México. A sus 68 años se le olvidan a veces las cosas, pero ella está aquí. Gracias, hermana Núñez. Hermana Anastasia Mercado de México también, Lupe Gómez Velázquez, Luis Ortiz Benítez, Lorena Orellana Murgas, Rosy Zurita de Ecuador, Juana Elisa Geraldino, Yolanda Brites de Argentina, hermano Vega de Colombia, Natividad Flores de Acapulco, gracias hermana Flores, Alejandra Rodríguez, está estudiando la Biblia, siga estudiando hermana, siga progresando, no lo deje, es un camino estrecho, pero lo mejor es lo que está por venir. Ovilma Martínez también, Jacinta Palomino, Melba Riquelme de Ecuador, Teresa Ortiz y finalmente hermana Ena Mora. Gracias hermana y gracias a todos por sus comentarios, por sus buenos deseos. Les enviamos nuestro cariño, nuestro amor cristiano. Gracias por estudiar con nosotros en esta transmisión. Nos despedimos y hasta la próxima.